En este trabajo revisamos un problema que históricamente se conoce como la braquistócrona y que es el de hallar la curva que toma el menor tiempo en realizar el recorrido entre dos puntos A y B, que originalmente fue propuesto por Galileo en 1638 y que no es sino hasta enero de 1697 cuando Newton, a propuesta de Johann Bernoulli, que ya lo había resuelto, toma el problema y lo resuelve en una noche. Sin embargo, se tienen otros métodos que daban igualmente a la cicloide como la solución al problema y que son propuestos por Jacob Bernoulli, Leibniz y L'Hopital, pero esta última no se publica sino hasta 1988, es decir, 300 años más tarde. Es así que en este comparativo vamos a construir 5 curvas. Una recta que va a representar el plano inclinado entre dos puntos A y B. 2 rectas, una que viaja verticalmente y otra que viaja horizontalmente para alcanzar a los puntos A y B. Una parábola, una circunferencia y por supuesto la cicloide, que es la solución al problema. El problema es el siguiente: considérese una partícula de masa m moviéndose en un campo de fuerzas constante que empuja a la partícula en la dirección y, de tal modo que su energía potencial sea definida como U igual a menos mgy, iniciando el movimiento desde el reposo en algún punto x1, y1 hasta otro punto más abajo, x2, y2. Encuentre la trayectoria que permita a la partícula realizar el tránsito de un punto a otro en el menor tiempo posible. Gráficamente este es el planteamiento del problema. Y vamos a realizar el análisis de 5 modos. 4 son siguiendo una trayectoria recta, después una trayectoria en L, donde bajamos verticalmente iniciando en A y después desplazándonos horizontalmente hasta alcanzar al punto B. Otra es siguiendo una parábola, posteriormente vamos desde A hasta B siguiendo un círculo y verificamos cuál de estas lo realiza en el menor tiempo posible. Y después vamos a realizar el procedimiento de hallar otra figura que lo realice en un menor tiempo posible. Es así que para ir desde A y B siguiendo la trayectoria recta, es decir, un plano inclinado, tenemos que el viaje se realiza por este plano inclinado de la siguiente manera. Nosotros tenemos la descripción de cuerpo libre en el cual la suma de fuerzas en y la fuerza está equilibrada, dándonos la fuerza normal igual a la magnitud de F coseno de teta en la dirección de J. La suma de fuerzas en X, esa no está equilibrada y tenemos que la masa por la aceleración en la dirección de Y es la masa por la gravedad por el seno de teta también en la dirección de Y, en donde ya sabemos que esta aceleración es constante. Al ser la aceleración constante, podemos resolver utilizando nuestro juego de fórmulas en el que hallamos la distancia d y, por supuesto, el tiempo que toma en hacer el recorrido. Si ahora nosotros tenemos una trayectoria en L, vamos a hacer primero el recorrido de modo vertical y obtenemos que el tiempo que tarda t sub 1 es igual a la raíz de 2d seno de teta dividido entre g. Una vez que alcanza la línea horizontal con una velocidad final en y, esta velocidad se hace igual a la velocidad en x, la cual se mantiene constante, y el tiempo que tarda en recorrer todo el tramo horizontal es t sub 2. ¿Cómo es que podemos asegurar que la velocidad en y se hace igual a la velocidad en x? Si tenemos en cuenta la conservación de la energía, obtenemos que la velocidad nos da raíz de 2g de seno de teta, que es la misma que se obtiene en el análisis vertical. Si ahora tenemos en cuenta la conservación del momentum lineal, pero haciendo la observación de que en el movimiento vertical no hay conservación de momentum, ya que la partícula se mueve en un campo de fuerzas. Pero en el movimiento horizontal, ahí sí tenemos conservación de momentum lineal, por lo que podemos asegurar que la velocidad con la que termina en y es la misma con la que se mueve en el eje X y que ésta se mantiene constante.
Así, el tiempo que tarda en realizar la trayectoria en L es el que se muestra en la pantalla. Si ahora nosotros queremos realizar el recorrido entre los puntos A y B, pero siguiendo una parábola vertical, primero tenemos que construir nuestra parábola y esta la hacemos con la siguiente función. Una vez de que ya construimos nuestra función parabólica, volvemos a hacer nuestro análisis de conservación de energía, en donde hacemos a la altura inicial y sub i como h sub 1. Y entonces la velocidad nos queda como la raíz de 2g por h sub 1 menos y. Y volvemos a hacer la conservación del momentum lineal en el eje horizontal. Y podemos asegurar que la magnitud de la velocidad en y va a ser igual a la magnitud de la velocidad en x, la cual se mantiene constante. Así, si la longitud diferencial de s de la curva se calcula a partir del vector de posición en 2D con la siguiente expresión, nos queda que el tiempo que tarda en recorrer la sección s de la curva está dado como la integral de ds sobre b, en donde nosotros ya conocemos la expresión de la velocidad y el tiempo delta de t nos va a quedar como la integral que se muestra. Dado que ya conocemos la función de la parábola, la derivamos, le hallamos su magnitud y la sustituimos en el delta de t, obteniendo que el tiempo que tarda en realizar el recorrido por la parábola está dada por la integral que se muestra y que vamos a calcular numéricamente en GeoGebra. Podemos hacer el mismo análisis si el recorrido es una circunferencia, y para definir una circunferencia necesitamos al menos 3 puntos para los que vamos a dar los siguientes valores específicos de A, B y C, que van a estar determinados realmente por la cicloide, pero esa la vamos a obtener un poco más adelante. Entonces, para estos puntos, nuestro vector de posición está dado, derivamos este vector de posición, hallamos la magnitud de la derivada del vector de posición y nos queda que nuestra delta de t está expresado por la siguiente integral que vamos a resolver numéricamente en GeoGebra. Y ahora la pregunta es, ¿existe alguna trayectoria que mejore el tiempo realizado por la circunferencia o por la parábola o por la recta o por el tramo de dos rectas que se mostraron? Y para eso vamos a hacer un análisis teniendo en cuenta la conservación de la energía y la conservación de momentum, como ya se mostró. Pero esta conservación de momentum es solo sobre la horizontal. Así nuestra delta de t ya sabemos que está dada por la siguiente expresión, en donde tomamos a la función f que depende de y de y' como 1 sobre la raíz de 2g, la raíz de 1 más y' cuadrada dividida entre 1 menos y. En donde damos por sentado, por supuesto, que no conocemos a la función explícita y de x. Y entonces podemos aplicar la regla de la cadena y poder utilizar la ecuación de Euler-Lagrange. Así, aplicando la regla de la cadena, obtenemos que la derivada respecto de x de f menos dy sobre dx por la parcial de f respecto de y' es igual a 0, por lo que implica que f menos dy sobre dx, que es realmente nuestra y', multiplicada por la parcial de f respecto de y', es constante. Así, hallamos la parcial de f respecto de y', la igualamos a una constante en función del resultado obtenido previamente, realizamos algún trabajo algebraico y despejamos y'. Entonces tenemos que la derivada de y respecto de x es la raíz de 1 menos 2g por h menos 1 menos y por c cuadrada dividido entre 2g por h1 menos y, todo esto multiplicado por c cuadrada. Agrupamos todos aquellos términos que dependan de y por un lado y por otro lado los que dependan de x.
Es así que se plantea la siguiente integral, que por supuesto en X es muy fácil de resolver, pero en Y tenemos que plantear un triángulo auxiliar para darle solución, en donde este triángulo auxiliar tiene las siguientes características. Y a partir de él planteamos, por supuesto, el seno de alfa. De ahí despejamos nuestra y, hallamos el diferencial en y, sustituimos en la ecuación, la cual nos debería de quedar negativa. Pero este signo negativo lo justificamos tomando la raíz negativa y el resultado nos queda entonces positivo. Hacemos un poco de trabajo algebraico sobre la función y obtenemos que dx respecto de d alfa es igual al seno cuadrado de alfa dividido entre g por c cuadrada. Sustituimos el seno cuadrado de alfa por un medio de alfa menos un cuarto del seno de 2 alfa y después, asumiendo que teta es 2 alfa, obtenemos que x es 1 entre 4g c cuadrada por teta menos el seno de teta. Haciendo a igual a 1 entre 4g c cuadrada, nos va a quedar que x es igual a por teta menos el seno de teta. Regresamos a nuestra expresión de dy en dx y donde ya tenemos también que dx en d alfa es el seno cuadrado de alfa dividido entre g por c cuadrada y nuestra dy en d alfa de la regla de la cadena es dy respecto de dx por dx en d alfa. Sustituimos, volvemos a hacer un poco de trabajo algebraico, elevamos al cuadrado, reducimos términos semejantes, ponemos factor común, volvemos a reducir el coseno cuadrado más el seno cuadrado como 1 y volvemos a tomar el seno cuadrado de alfa en función del ángulo doble, quedándonos que h1 menos y es 1 dividido entre 4g y c cuadrada, que es nuestra a, multiplicada por 1 menos el coseno de 2 alfa, en donde 2 alfa es nuestro ángulo teta. Y entonces obtenemos que h1 menos y es a por 1 menos el coseno de teta, en donde a ya sabemos que está dada por 1 entre 4g y c cuadrada, de ahí despejamos nuestra c, que vamos a utilizar un poco más adelante. Así, si nosotros graficamos directamente la cicloide, como en la parte en x a por teta menos el seno de teta y en la parte en y a por 1 menos el coseno de teta, obtenemos el siguiente resultado. Pero el hecho de que nuestra y está referida a una altura inicial hace que podamos modificar la forma de esta cicloide y la podemos poner de modo inverso. Esta es la cicloide invertida en donde y es a por 1 más el coseno de teta. Para que esto se pueda dar, h1 tiene que valer 2a. Y por supuesto el tiempo, que ya sabemos que está dada por esta expresión, la cual reducimos y simplificamos, y en donde nosotros ya tenemos que x está dado en función de teta, hallamos el dx, que es a por 1 menos el coseno de teta, y el h por 1 menos y es a por 1 menos el coseno de teta. Simplificamos y esta integral nos queda simplemente como 1 sobre 2gc por teta, en donde el ángulo inicial es 0 y el ángulo final es pi, que es el punto más bajo en donde está b. Evaluamos en los límites y obtenemos que el tiempo es pi sobre 2gc. Si tomamos, por supuesto, el tiempo inicial como 0 y tomamos también el valor obtenido de c, entonces obtenemos la forma final del tiempo, que es pi por la raíz de a sobre g. Con estos resultados vamos a ir a GeoGebra y vamos a realizar el comparativo numérico. Así, abrimos una página en blanco de GeoGebra y vamos a revisar primero algunas características de la cicloide. Vamos a definir a como 15. Recordemos que este es el radio de un círculo asociado a la cicloide. Vamos a definir a un deslizador angular que le vamos a llamar phi y que va a ir inicialmente hasta 1080, es decir, 6pi.
Definimos la curva de la cicloide, que es la que ya obtuvimos previamente, pero esta curva de la cicloide la vamos a hacer depender de phi, es decir, del deslizador. Y vemos como inicialmente no aparece ninguna curva, pero que si nosotros vamos variando, empieza a aparecer la curva. Primero está muy grande, vamos a visualmente ubicarla y ahí tenemos allá nuestra cicloide. Vamos a hacer todavía más chica para ver el recorrido completo. Y empezamos a cambiar a phi y vemos cómo se empieza a desarrollar la cicloide y hacemos 3 recorridos de dicha cicloide. Vamos a pintar a la curva cicloide de azul. Vamos a poner un punto sobre la cicloide, pero este punto va a estar en el extremo de la cicloide. Vamos a poner también un punto O y este punto es el del centro de un círculo que se desplaza con la cicloide. Para verlo más claramente vamos a dibujar a una circunferencia que vaya desde O hasta P y después vamos a trazar un radio que también vaya desde O hasta P y hacemos variar el ángulo y vemos como la cicloide empieza a desarrollarse conforme el círculo gira. Bien, vamos a dejar de ver al círculo y vamos a fijar el ángulo en 360 grados. Vamos a poner solo ese tramo de la cicloide a la vista y vamos a definir la gravedad. Vamos a definir un punto A que está al inicio de la cicloide. Vamos a definir a un punto B que está en el punto más bajo de la cicloide. Y vamos a definir a un punto C que está en el extremo de la cicloide cuando ésta toma el valor de 2pi. Estos puntos nos van a servir para construir las curvas auxiliares de la parábola y la circunferencia. Así que inicialmente va a hacer un recorrido por un tramo recto definido por el segmento que va desde A hasta B. Vamos a trazar también un segmento vertical y un segmento horizontal. Por supuesto, al segmento vertical le vamos a llamar H1, al segmento horizontal le vamos a llamar S1. Vamos a colorear al segmento recto de rojo, al vertical y al horizontal de verde. Y vamos a calcular el tiempo que tarda en hacer el tramo recto. Definimos el ángulo que está entre el tramo horizontal y el plano inclinado y en función de este ángulo calculamos el tiempo que tarda en hacer el recorrido en el tramo recto, el cual es de 4.61 segundos. El análisis que hicimos para la trayectoria en L nos dio 2 tiempos, uno en hacer el recorrido vertical, que es el primer término, y otro para hacer el recorrido por el tramo horizontal, que es el segundo término. Y para hacer este recorrido con 2 segmentos de recta, esto lo hace en un tiempo menor de 4.42. Esta propuesta de hacer el recorrido en 2 tramos rectos lo hace Galileo. Vamos a trazar ahora la parábola entre esos 2 puntos y ya sabemos que tenemos que hacer el cálculo de un escalar P, el cual nos da 0.01 y con este escalar trazamos la función de la parábola que pasa por A y B y también por C. Vamos a pintarla de gris. Y vamos a hacer una función que está dada por la integral de tiempo que realizamos en el análisis. Esta es nuestra función de la integral de tiempo y vemos cómo se acerca mucho a el tramo del recorrido propuesto por Galileo. Hacemos la integral de esta función k y esa nos va a dar el tiempo de la parábola y obtenemos que nos da 4.01 segundos. Para estos puntos A, B y C trazamos una circunferencia en donde tomamos solamente la parte inferior de la circunferencia y por eso se tiene el signo negativo de la raíz. Vamos a pintarla de verde claro. Volvemos a definir una función k sub 1 de x que está dada por la ecuación de la circunferencia dividida entre la velocidad y dividida entre la raíz de 2g. Esta es nuestra función k, la cual vamos a integrar y eso nos da el tiempo que tarda en realizar el recorrido entre A y B siguiendo una circunferencia y obtenemos que nos da 3.92. Nuestra cicloide ya sabemos que tiene una función k constante
dada por la raíz de A sobre G, y que si nosotros integramos desde 0 hasta pi, obtenemos el tiempo que nos da 3.89. Es así que la cicloide realiza el menor tiempo en ir desde A hasta B, comparado esto con un plano inclinado, un recorrido en L dado por una recta vertical y después una recta horizontal, donde hay conservación de momentum y conservación de energía. Lo mismo para la parábola y para la circunferencia. En todas estas curvas se da la conservación del momentum horizontal y la conservación de energía. Bien, entonces este fue el análisis de la braquistócrona.